Sin cesar perseveramos en nuestro Dios. Una joven meditó respecto a un sueño que ella tuvo, porque había estado en la congregación, en su congregación, y cada uno hacía un poco. Entonces ella, al verse recargada, también hacía un poco. Y en el sueño ella vio a otra joven que ella no conocía, aunque ella identificaba a todas las personas de su congregación, no conocía a la joven que soñó. Y esta joven hacía todo bien y evidentemente estaba familiarizada con todo lo que tenía que hacer. Y por el sueño, esta joven comprendió que todo lo que ella no hace, alguien lo puede hacer y muy bien. Agradecemos a nuestro Dios que Él a cada uno nos habla de una forma muy especial. Agradecemos a nuestro Dios que nos hace vivir muy bendecidos, muy bienaventurados, confiadamente. A cada uno nos ha confiado recursos de diferente índole, muchos, porque sus bendiciones son muchas en extremo. La tierra está llena de sus misericordias, que son muchas en extremo. Y no queremos olvidarnos de todos sus beneficios. Y queremos agradecer a Él que Él nos esfuerza, nos disciplina y en su palabra nosotros nos alegramos. Y alabamos en el Dios de Israel su palabra. Su palabra no vuelve a Él vacía porque Él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos le envía. El Dios de Israel reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. El Dios de Israel en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exalten al Dios de Israel, nuestro Dios, y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban al Dios de Israel y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. El Dios de Israel, Dios nuestro. Él es santo. Dios de Israel, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exalten al Dios de Israel, nuestro Dios, y póstrense ante su santo monte, porque el Dios de Israel, nuestro Dios, es santo. Sin cesar adoramos a nuestro Dios, nos apartamos y a Él oramos. Rogamos a nuestro Dios que nadie nos arrebate su palabra, la que meditamos y también la que Él nos habla a cada uno de una forma muy particular, como a esta joven a quien Dios le habló en forma muy particular mediante este sueño. Rogamos a nuestro Dios que nos dé su hermoso Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies, hasta los confines del mundo. Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra,
Vengan ante su presencia con regocijo, reconozcan que el Dios de Israel es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre, porque el Dios de Israel es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Reconocemos a nuestro Dios como nuestro Creador, como nuestro Hacedor. No venimos con frente desafiante. Nosotros reconocemos a nuestro Dios, nos apartamos y en el secreto de su presencia escudriñamos su palabra y producimos frutos de labios que confiesan su nombre. Unos científicos en un artículo afirmaban que con la clonación pueden crear seres humanos y que eso es una evidencia de que Dios no existe. Y uno respondió en los comentarios que ellos multiplican células que creó Dios, pero no pueden crear células. Agradecemos a nuestro Dios que Él es el autor de nuestras vidas y nos hace entendidos en los tiempos. Lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede. Por su buena, agradable y perfecta voluntad somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Y perseveramos en nuestro Dios. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Nosotros no somos soñadores de sueños. No atendemos a los sueños que soñamos. No andamos en pos de sueños mentirosos. No andamos en pos del engaño del corazón. No damos entidad a los sueños. Agradecemos los sueños que sí son de nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos cada revelación, cada visión. Agradecemos su palabra. Agradecemos cada pensamiento que en él persevera. Y oramos a nuestro Dios, rogando su voluntad en todos los que levantan su mano contra su trono, contra su señorío, contra su pueblo, contra sus niños, contra su Hijo Jesucristo, contra Israel. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Todo el tiempo se presentan ante nosotros diferentes caminos. Elegimos andar en pos de nuestro Dios. Todo el tiempo se presentan ante nosotros la bendición y la maldición. Elegimos andar en pos de nuestro Dios. Todo el tiempo están ante nosotros la vida y la muerte. Elegimos andar en pos de nuestro Dios, el amado de nuestras almas, en el nombre de su Hijo Jesucristo. El Dios de Israel es el Padre de todos los espíritus. Todas las almas le pertenecen. Descansamos en nuestro Dios. Y oramos, rogando, suplicando, implorando su voluntad, sin cesar, en forma muy perseverante. Rogamos su voluntad en todos los que hacen pecar al pueblo contra él, contra el Dios de Israel. Rogamos su voluntad en los que son piedra de tropiezo para los niños. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que enseñan falsas doctrinas, en los que dividen su reino. Somos enseñados por nuestro Dios. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor del Dios de Israel, mas él condenará al hombre de malos pensamientos.
El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación al Dios de Israel, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Agradecemos a nuestro Dios que Él todo interpreta, hasta las intenciones del corazón. Nada queda oculto ante Él. Agradecemos a nuestro Dios que es perdonador. Agradecemos a nuestro Dios que prospera en cada uno la introspección y el arrepentimiento. Y nosotros a nuestro Dios clamamos y también pedimos perdón por nuestra negligencia. También a Él pedimos perdón por como somos enseñados,
por nuestra necedad. Agradecemos a nuestro Dios que pone paz dentro de cada uno. Agradecemos a nuestro Dios que en su luz vemos la luz. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña a sembrar bien, a cosechar bien, y como también dice su palabra, por torpe que uno sea, en el camino de la santidad no nos vamos a extraviar, porque nuestro Dios está con nosotros. En el camino de la santidad no nos vamos a extraviar, y Él nos santifica en su verdad, y su palabra es verdad. Y a nuestro Dios clamamos, a Él oramos y rogamos su voluntad en todos aquellos que Él aborrece. Porque somos enseñados lo que Él aborrece. Aborrece a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en ellos. Y también en los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que toleran a los que son como Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y no quieren arrepentirse de su fornicación. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno. Y es una oración idéntica para todos. La voluntad de nuestro Dios, que es el Padre de todos los espíritus, y todas las almas le pertenecen. Y rogamos su voluntad en cada uno y en aquellos por los cuales uno tiene muchos pensamientos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo y en todos, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno, y también en los que nos consideran sus enemigos. Somos enseñados. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro.
Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que es la luz que resplandece en nuestras tinieblas. A nuestro Dios nosotros oramos, porque Él nos hace ver las veces que manifestamos necedad. Agradecemos que en su luz vemos la luz, y agradecemos que el que anda con sabios, sabio será. Y Él es la sabiduría de los siglos, y a Él clamamos por cada niño. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que alzan su pueblo, en los que alzan su mano contra su señorío, contra su reino, contra los niños. Rogamos, suplicamos, imploramos en forma tenaz, perseverante, la voluntad de nuestro Dios en los que se introducen en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que no velan, en los que han perdido el primer amor, el amor del principio, el amor de la juventud. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que son tibios, ni fríos ni calientes, sino tibios, y están para ser vomitados de la boca de nuestro Dios. Nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. A un árbol se lo conoce por los frutos, y a nuestro Dios pedimos su voluntad en todo y en todos. Especialmente a Él rogamos su voluntad en los que levantan su mano contra sus niños que su trabajo le han costado. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que levantan su mano contra sus hijos, contra sus hijas. Somos enseñados por nuestro Dios lo que aconteció en tiempos de Moisés, porque nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza y no hay sombra de variación. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. En el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Dios de Israel le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo:
El Dios de Israel, nuestro Dios, nos habló en Horeb diciendo: han estado bastante tiempo en este monte. Vuélvanse y vayan al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Miren, yo les he entregado la tierra. Entren y posean la tierra que el Dios de Israel juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo les hablé diciendo: yo solo no puedo llevarlos. El Dios de Israel, su Dios, los ha multiplicado. Y he aquí ustedes son como las estrellas del cielo en multitud. El Dios de Israel, Dios de sus padres, los haga 1000 veces más de lo que ahora son, y los bendiga como les ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo sus molestias, sus cargas y sus pleitos? Denme de entre ustedes, de sus tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por sus jefes. Y me respondieron y dijeron: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de sus tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de sus tribus. Y entonces mandé a sus jueces diciendo: oigan entre sus hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oirán. No tendrán temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que les fuere difícil la traerán a mí y yo la oiré. Les mandé pues en aquel tiempo todo lo que habían de hacer. Y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que han visto, por el camino del monte del Amorreo, como el Dios de Israel, nuestro Dios, nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces les dije: han llegado al monte del Amorreo, el cual el Dios de Israel, nuestro Dios, nos da. Mira, el Dios de Israel, tu Dios, te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como el Dios de Israel, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinieron a mí todos ustedes y dijeron: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre ustedes, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol. Y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que el Dios de Israel, nuestro Dios, nos da. Sin embargo, no quisieron subir. Antes fueron rebeldes al mandato del Dios de Israel, su Dios, y murmuraron en sus tiendas, diciendo: ¿por qué el Dios de Israel nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos?
Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que ustedes, más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces les dije, no teman ni tengan miedo de ellos. El Dios de Israel, su Dios, el cual va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto, delante de sus ojos. Y en el desierto has visto que el Dios de Israel, tu Dios, te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que han andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creyeron al Dios de Israel, su Dios, quien iba delante de ustedes por el camino, para reconocerles el lugar donde habían de acampar, con fuego de noche para mostrarles el camino por donde anduviesen, y con nube de día. Y oyó el Dios de Israel la voz de sus palabras y se enojó. Y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente al Dios de Israel. También contra mí se airó el Dios de Israel por ustedes, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y sus niños, de los cuales dijeron que servirían de botín, y sus hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré. Pero ustedes vuélvanse y vayan al desierto camino del Mar Rojo. Entonces respondieron y me dijeron, hemos pecado contra el Dios de Israel. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que el Dios de Israel, nuestro Dios, nos ha mandado. Y se armaron cada uno con sus armas de guerra, y se prepararon para subir al monte, y el Dios de Israel me dijo, diles, no suban ni peleen, porque no estoy entre ustedes, para que no sean derrotados por sus enemigos. Y les hablé, y no dieron oído, antes fueron rebeldes al mandato del Dios de Israel, y persistieron con altivez, y subieron al monte. Pero salió a su encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y los persiguieron como hacen las avispas, y los derrotaron en Seir, hasta Horma. Y volvieron y lloraron delante del Dios de Israel, pero el Dios de Israel no escuchó su voz, ni les prestó oído. Y estuvieron en Cades por muchos días, los días que han estado allí. Como somos enseñados en la palabra de nuestro Dios, Él habla de desierto, y desierto no es solamente arena. Desierto es sufrimiento. Desierto es incomodidad. Desierto es escasez. Desierto es dificultad. Los desiertos son áridos, son situaciones difíciles, y más aún cuando nuestro Dios no está con nosotros. Todo cuanto hacemos ante Dios lo hacemos, y a Él oramos porque no nos falte la fe. Y oramos por todos los que son voz de los que no tienen voz.
Oramos por cada servidor del Dios de Israel, porque cada servidor alcance plenitud y sirva al verdadero Dios con plenitud. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada servidor del Dios de Israel, porque los servidores del Dios de Israel se vistan de justicia, se vistan de salvación. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Como Josué, hijo de Nun, como también hijo de Jefoné, nosotros sabemos que de nuestro Dios es la batalla y de nuestro Dios es la victoria. Como Josué, como Caleb, también decimos respecto a nuestros enemigos, los comeremos como a pan, simplemente porque la victoria es de nuestro Dios, no nuestra. Por eso a nuestro Dios clamamos, a hacer su voluntad. Somos enseñados todo lo que aconteció. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como el Dios de Israel me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y el Dios de Israel me habló diciendo, bastante han rodeado este monte, vuélvanse al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando ustedes por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de ustedes, mas ustedes guárdense mucho. No se metan con ellos, porque no les daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Comprarán de ellos por dinero los alimentos y comerán, y también comprarán de ellos el agua y beberán. Pues el Dios de Israel, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años el Dios de Israel, tu Dios, ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Elat y Esión-Geber, y volvimos, y tomamos el camino del desierto de Moab. Y el Dios de Israel me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande, numeroso, alto, como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac. Y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio el Dios de Israel por posesión. Levántense ahora y pasen el arroyo de Zered. Y pasamos el arroyo de Zered, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Dios de Israel les había jurado. Y también la mano del Dios de Israel vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, el Dios de Israel me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos,
porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos, pueblo grande, numeroso, alto, como los hijos de Anac, a los cuales el Dios de Israel destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo el Dios de Israel con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y a ellos sucedieron estos, y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levántense, salgan y pasen el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo del cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré sin apartarme, ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero, y comeré. El agua también me darás por dinero, y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da, el Dios de Israel nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque el Dios de Israel, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Y me dijo el Dios de Israel: he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas el Dios de Israel, nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos, a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó el Dios de Israel, nuestro Dios, en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que el Dios de Israel, nuestro Dios, había prohibido. El Dios de Israel es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. La Escritura no puede ser quebrantada. El Dios de Israel ordenó y prohibió: no se metan con los hijos de Esaú. El monte de Seir he dado por heredad a los hijos de Esaú. Y añadió:
que no iba a dar a Israel ni lo que hay debajo de un pie al pisar. Y el Dios de Israel destruyó a los horeos, y esa tierra la entregó a los hijos de Esaú. Y el Dios de Israel destruyó a los sabeos, que habitaban en aldeas hasta Gaza, y los hijos de Esaú habitaron en su lugar. Todo lo que sucede, lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede. Los caftoreos que salieron de Caftor destruyeron a los sabeos y habitaron en su lugar. Agradecemos a nuestro Dios, que en su luz vemos la luz, y Él no hace acepción de personas. Como nos revela, en Seir habitaron los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia. Y también somos enseñados que el Dios de Israel advirtió a Israel: no molestes a Moab, he dado por heredad Ar a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella, pueblo grande, numeroso, alto como los hijos de Anac, y los moabitas los arrojaron de su presencia. Agradecemos a nuestro Dios, que de Él es la tierra y toda su plenitud. Y a Israel le ha dado tierra el Dios de Israel en posesión. Y con Israel toda la tierra. Somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Somos enseñados lo que ordenó el Dios de Israel en tiempos de Moisés. Ordenó a Israel: no molestes a los hijos de Amón, no contiendas con ellos, no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón. A los hijos de Lot la he dado por heredad. En esa tierra habitaban los zonzomeos, pueblo grande, numeroso, alto como los hijos de Anac. El Dios de Israel los destruyó delante de los amonitas, y Amón habitó en su lugar. Y como también el Dios de Israel nos revela: he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella, entra en guerra con él. Agradecemos a nuestro Dios, que Él pone temor y espanto delante de los enemigos de su pueblo. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es quien hace que nuestros enemigos se angustien delante de nosotros. Agradecemos a nuestro Dios, que es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Agradecemos a nuestro Dios, que somos soldados de su milicia. No servimos a dos señores. A nuestro Dios servimos, al Dios de Israel, al campeón de Israel, al fuerte de Israel, al santo de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y Él nos ordena lo que debemos hacer. Y Él es el que entrega a nuestros enemigos en nuestras manos. Y Él es el que pone a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es el que nos da nuestra heredad. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es quien nos entrega nuestra posesión en nuestras manos. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos por Israel. Rogamos a nuestro Dios la guía de su hermoso Espíritu Santo. Y también rogamos a nuestro Dios su buena, agradable y perfecta voluntad en Israel, en Argentina, en cada líder que invoca su nombre: Benjamín Netanyahu, Trump, Isaac Herzog, el presidente Milei. Rogamos a nuestro Dios estar donde Él quiere que estemos, y rogamos a nuestro Dios su guía para no estar donde Él nos prohíbe. Somos el reino del Dios de Israel. Un reino dividido no va a permanecer.
como somos enseñados. Él es el que pone y saca reyes. Él estableció como autoridad al presidente Milei sobre Argentina. Rogamos la voluntad de nuestro Dios sobre el presidente Milei, en él y en cada persona bajo autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que sigue los lineamientos del presidente Milei y de este gobierno y de su gobierno, y rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que no sigue los lineamientos del presidente Milei de su gobierno. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que marcha en oposición contra el presidente Milei, contra su gobierno. Oramos también por la Libertad Avanza Argentina, la Libertad Avanza Tucumán. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Oramos y rogamos la voluntad de nuestro Dios en Lisandro Catalán. Pedimos la guía del hermoso Espíritu Santo del Dios de Israel para todo el electorado al votar en cada elección de ahora en más. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que se presenta en elecciones de ahora en más. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que va a ser elegido en elecciones, en comicios de ahora en más. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que va a ser elegido en el año 2027. Somos enseñados por nuestro Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar.
y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Agradecemos a nuestro Dios cada judío que sirvió a nuestro Señor. Por ejemplo, Pedro, Juan, Jacobo, Marcos, Rode y cada judío que también fue cristiano, como los apóstoles. Agradecemos a nuestro Dios cada titán de la fe. Y desde luego, como el presidente Milei, también podemos decir: todos los días nos arrodillamos ante un judío, ante el Señor Jesús. Agradecemos a nuestro Dios, que toda la gloria es de Él, toda la honra, toda la gracia, toda la alabanza, el honor. Agradecemos a nuestro Dios, que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Agradecemos a nuestro Dios, que puede valerse de cualquier medio para hacer su buena, agradable y perfecta voluntad, como aconteció a Pedro, delante del cual hizo que puertas se abrieran por sí mismas, porque una puerta que el Dios de Israel abre, nadie la puede cerrar, y una puerta que el Dios de Israel cierra, nadie la puede abrir. Y rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno, en los que nos consideran sus enemigos, la voluntad de nuestro Dios en Israel, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. La voluntad de nuestro Dios en toda la tierra, porque con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todos los que levantan su mano contra su trono. Rogamos a nuestro Dios también su voluntad en Siria, en los kurdos, en los niños persas, en Irán, en Ali Khamenei, en los ayatolá, en Erdogan, en todo el Medio Oriente. Agradecemos a nuestro Dios que Él no hace acepción de personas, y a cada uno, como somos enseñados, Él es el autor de la vida de cada uno. Y agradecemos a nuestro Dios que nadie que persevera en nuestro Dios queda avergonzado. Santificamos su nombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.